Guarocuya Félix, ex director de planificación de la antigua Secretaría de Estado Técnica de la Presidencia. ¿Eso es correcto, verdad? Sí, sigue en el Estado, porque nunca fue Secretaría de Estado. No, fue el Secretariado Técnico de la Presidencia, que era un secretariado auxiliar que dependía de la Secretaría de Estado de la Presidencia. Correcto, gracias. Sí. Es director de Impuestos Internos, nos visita hoy, accede a una invitación y con él vamos a examinar cuestiones puntuales que ayer estuvimos viendo con el ministro de Economía y Desarrollo, y qué bueno que el doctor Ricardo Nieves esté aquí hoy. Sí. Bueno, pues vamos a empezar inmediatamente con nuestro amigo Guarocuya. Yo vi las declaraciones del administrador del Banco Central. Empieza a bajar la presión inflacionaria. ¿Se puede considerar que por lo menos llegó al techo? Mira, decir que llegó al techo es una afirmación todavía muy arriesgada. Yo creo, y aquí es aceptar la visión que tiene el Banco Central y las mediciones que tiene el Banco Central, de que potencialmente, fíjate, los economistas utilizamos mucho la palabra potencialmente, las políticas monetarias que aplica el Banco Central, de política monetaria restrictiva, es decir, aumento de la tasa de interés, sobre todo el principal instrumento, también el tema del encaje legal, incremento del encaje legal, hace que haya mucho menos demanda de dinero, se restringe el crédito y al restringir el crédito restringe la actividad económica, al restringir la actividad económica quitas presión a los precios. Digamos que esa es la secuencia que se supone que debe seguir el comportamiento de una economía cuando el Banco Central toma medidas restrictivas, es decir, cuando restringe el crédito para las empresas y para las personas. ¿A través de qué? Del precio del dinero. A fin de cuentas, lo que hace el sistema financiero es comprar y vender dinero. Y sube el precio del dinero y entonces disminuye la demanda de dinero. Eso es simplemente. Digamos que ahí es una explicación relativamente sencilla de lo que ocurre con la política monetaria. Por supuesto que es un poco más compleja. Por lo tanto, el Banco Central lo que está registrando es que la velocidad de incremento de los precios es mucho menor que en un periodo anterior. Fíjate que los precios son rígidos a la baja. Lo que normalmente ocurre es que los precios se estabilizan pero arriba. Y luego lo que es difícil es bajar. Sí, así es. Se estabilizan arriba y luego lo que tienes que hacer es recuperar el salario de las personas, el que tiene un salario, recuperar ingreso, el que genera ingreso autónomo, o las empresas recuperar la tasa de beneficio si es un sector que ha sido afectado en ese proceso inflacionario. Yo sé que entramos muy directamente, pero yo quiero dar las gracias a todos por la invitación y además porque me han hecho recordar cosas que yo ni siquiera había nacido aquí y con don Fafa. Sí, y además estoy entre hermanos, ¿no? Entre gente muy querida. No, igual para nosotros es una Muchas gracias. Otra pregunta de mi parte para sí, salir por favor. Guarocuya, veo que varios países han adoptado eso de subir la tasa, no solo la FED en Estados Unidos, veo los europeos también por eso. Al final no puede ser el remedio bien duro para la enfermedad. El remedio siempre es duro. De hecho, para los hacedores de política y sobre todo los que están en el ámbito fiscal y monetario, tomar decisiones de incrementar la tasa de interés para poder estabilizar el nivel de precio en la economía siempre es una decisión difícil. Y es bueno que tú hayas planteado la pregunta porque me da la oportunidad de plantear algunos temas. Primero, aunque la inflación afecta, no exactamente de manera igual, pero sí afecta a la Unión Europea, afecta a Estados Unidos y al resto del mundo, no lo afecta de manera similar. Para la Unión Europea, el incremento de los precios de la energía tiene un mayor impacto que el incremento de los precios de esa misma energía o de los alimentos que lo que tiene en Estados Unidos. Primer elemento. Por lo tanto, aunque están frente al incremento de precios a nivel global, pero el impacto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la Unión Europea y sobre todo la principal economía europea, que es la economía alemana, depende en mayor medida de energía importada que lo que depende de Estados Unidos. Y sobre todo de Rusia. Sobre todo de Rusia. Sobre todo de Creo Rusia. que un 40%. En el caso del gas. Del caso del gas y en el petróleo es más una dependencia todavía. Total. Claro, y fueron decisiones que se tomaron hace unos 20 años de cambio de matriz energética de Alemania que la hicieron mucho más dependiente de la importación de energía de Rusia.
Luego, el incremento de los precios de los commodities alimenticios también impacta de manera diferenciada a Estados Unidos y a la Unión Europea. Impacta más a la Unión Europea y a los países europeos, al África en sentido general, pero sobre todo al África más pobre, la subsahariana, y a Medio Oriente mucho más que lo que impacta a Estados Unidos y en términos relativos al cono sur de América Latina. El otro punto, si eso es así, que hay un impacto diferente, en cierta forma las medidas de política económica se parecen, pero no son exactamente igual. Y estamos ante un fenómeno también que resulta casi inédito para aquellos que estudian economía, sobre todo la parte de historia de la política económica y del comportamiento de las políticas económicas, y es que a pesar de que hay políticas restrictivas en Estados Unidos, que se registra una disminución, es decir, una caída del Producto Interno Bruto, que es el objetivo que se busca cuando tú endureces la política monetaria, es decir, cuando subes las tasas de interés, pero al mismo tiempo todavía te sigue creciendo el mercado de trabajo. Es algo incompatible, por lo menos en la teoría. Es atípico. Y eso, totalmente, y eso está ocurriendo. Una hipótesis que se han planteado algunos economistas, y yo la asumo como hipótesis, es que el mercado monetario, el mercado de dinero ha cambiado estructuralmente. Cambió antes de la crisis del 2007, el 2008. De hecho, se refleja ese cambio estructural en la crisis del 2007, el 2008. Ahora voy a explicar en qué consiste y lo estamos viendo reflejado también en este momento. ¿En qué consiste ese cambio? Antes de la crisis del 2007-2008, por poner un ejemplo, es un poco muy anterior a la crisis, el mercado de dinero, es decir, donde tú compras y vendes dinero, donde tú te endeudas, donde tú tomas crédito, fundamentalmente las empresas, cambió estructuralmente. Antes el grueso del crédito venía de la banca tradicional, incluso de otro tipo de banca especializada, pero ahora el crédito viene fundamentalmente de lo que se denomina el mercado de capitales, es decir, a través de bonos. Resulta que los bancos centrales no regulaban los bonos, no regulan los bonos, ni le dan cobertura a los bonos, hasta la crisis del 2007-2008, cuando se dan cuenta que el descubierto, es decir, el faltante dinero, el agujero que se crea, se da en el mercado de bonos y no tanto en el mercado bancario. Mira qué interesante. Entonces, eso hace que la efectividad de la política monetaria tradicional no sea exactamente el esperado en el periodo que tradicionalmente también tú esperabas que reaccionara. Por lo tanto, estamos frente a un fenómeno relativamente, vamos a decir, nuevo, no sé si inédito, todavía yo tampoco me atrevería a afirmarlo con toda la fuerza que debería de hacerse, porque todavía hay que ver las evidencias de esta hipótesis que estoy planteando en este momento. Mira, a propósito de eso mismo, pero entonces ese enfoque o esas hipótesis que se tienen al respecto, ¿variarán las definiciones, los conceptos que también se tienen sobre recesión hoy en día? Digamos que potencialmente sí, porque fíjate que estamos teniendo una situación donde tú técnicamente dices que hay una recesión en la economía de Estados Unidos, es decir, 2 trimestres del PIB en caída, pero al mismo tiempo eso no se refleja en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, es decir, las empresas siguen contratando personas. Que es uno de los indicadores de la recesión. Una explicación de eso, bueno, no solo uno de los indicadores, unos objetivos de política. Claro. Es que crear empleo. Es crear desempleo. Sí. Es disminuir la demanda agregada. Y eso solamente tú lo logras cuando tú disminuyes el nivel de empleo de la economía. Es un fenómeno. Entonces, estamos frente a una situación donde todavía, no podemos por eso te digo afirmar nada, pero lo que estamos mirando no se corresponde con lo que habíamos visto en periodos pasados. Probablemente una explicación también muy parcial sea que estamos frente a un cambio en la estructura tecnológica mucho más profundo que el que nosotros habíamos visto reflejado. Eso te iba a decir que hay una nueva modalidad de trabajo, ¿no? Una modalidad de trabajo totalmente diferente a la tradición. Te cambió el mercado de trabajo, te cambió la tecnología de las comunicaciones, la inteligencia artificial, la utilización a gran escala de los sistemas informáticos móviles, te ha cambiado totalmente el mercado de trabajo. Por lo tanto, tú no estás contabilizando el desempleo o el empleo de manera similar a como se contabilizaba o como se creaba antes, y por lo tanto se medía el empleo. Mira, lo primero que asumo esa explicación tuya de la dimensión de las novedades en la economía mundial, que están ahí en marcha todavía. Pero hay una realidad. La República Dominicana, a pesar de la tendencia depresiva de América Latina, se ha preservado.
aquí el turismo se incrementó en un nivel no previsto y se convirtió en el eje de la economía. Las remesas de los que están en Estados Unidos son una transmisión gratuita, una donación que junto con el ingreso turístico ha ayudado a que la economía dominicana no se resienta frente a eso. Y yo creo que esas dos cosas, las remesas y el crecimiento del turismo, han propiciado que la moneda dominicana no se deprecie frente a Norteamérica. Hay otros elementos también, por ejemplo, el tema del endeudamiento, porque el endeudamiento sirve también para poder tener reservas en el Banco Central que permiten defender el tipo de cambio. 13.000 millones de Entonces, dólares. Dicen quiere decir que hay tienen elementos adicionales a esa explicación. Sí. Pero también hay un fenómeno diferenciado en la economía dominicana de la economía de Estados Unidos. El tipo de empleo que genera la economía dominicana no es el tipo de empleo que genera la economía norteamericana. Y lo que nosotros estamos generando y lo que demuestra la evidencia son empleos de muy baja calidad, incluso empleos mucho más precarios que previo a la pandemia, cosa que es diferente a lo que ocurre en Estados Unidos. Evidentemente que la explicación también podría ser, y digo podría ser porque eso todavía tiene que demostrarse, es que en República Dominicana la estructura productiva todavía sigue siendo en grandes sectores una estructura productiva que depende de una mano de obra con menor cualificación. muy atrasada. Claro, y Ese por lo problema. tanto se genera menos empleo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que República Dominicana tiene que hacer reformas estructurales que debimos de haber hecho hace tiempo, reformas estructurales en Ahí el está mercado el de trabajo, desafío. en el mercado de trabajo. Seguimos mirando el mercado de trabajo como lo veíamos en el año 92 y solamente planteamos la reforma del Código Laboral cuando lo que nosotros tenemos que hacer es una reforma profunda del mercado de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que introducir nuevas instituciones en ese mercado, primero mirándolo como un mercado donde hay una oferta y una demanda, que es un mercado imperfecto como todos los mercados de trabajo, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de bienes y servicios, donde se intercambia y no hay, digamos, el libre albedrío de las personas, ni estamos hablando de la dignidad del ser humano. Por lo tanto, es un mercado muy especial, pero mercado que se puede abordar perfectamente con la explicación de funcionamiento imperfecto de los mercados. En República Dominicana, ¿cómo conseguimos un trabajo? Bueno, si yo conozco a Ricardo, si yo te conozco a ti, entonces es un favor. Sí. En República Dominicana es un favor, no es Todavía un derecho. depende una parte. Pues depende, claro, Sí, claro, sí. depende De una mucho cartilla. de las relaciones primarias, de a quien yo conozco. Y cuando una persona de 40 años en promedio sale al mercado de trabajo, es difícil volverse a insertar en el mercado de trabajo. ¿Cómo se inserta? Metiéndose en un comité de base de un partido político. Sí. O pegándose a alguien que tiene una expectativa política de estar con políticos. Es una cadena que se genera y los políticos terminan siendo los principales agentes de empleo en la República Dominicana. ¿Y cuál es el principal empleador? El Estado. Gobierno central, es decir, digamos el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Judicial, que es el gobierno central, y los municipios, que es el segundo nivel de gobierno. Entonces nosotros lo que tenemos es una sobredimensionamiento de la administración pública porque funciona como una especie de seguro de desempleo Una encubierto. compensación. Como un seguro de desempleo encubierto. Entonces, es algo que tenemos que poner sobre la mesa y comenzar a plantear reformas estructurales que son mucho más importantes, que son la discusión de la reforma del Código Laboral. Porque en esa línea de reformas estructurales, una cátedra que está dando este hombre. El presidente. Apréndanle, No, muchas gracias. Aprendan No. lo de la fuerza del pueblo, aprendan. Él está aprendiendo, lo vi tomando nota. Aprendan. Siempre lo he visto él como un gran No, maestro. ahora, pero ahorita me dijo otra Amigo cosa. mío. Muy toda la vida. amigos. Es muy verdad que apretó los dientes cuando dijeron que venía Guarocuya. No, muy amigo. No, cátedra. Atención, PRM, Fafa. La pregunta. Muy amigo. Cátedra que está dando. Dime la pregunta. Guarocuya, a propósito de reformas estructurales, el primer acto de gobierno, por decirlo de alguna forma, y el primer proyecto de ley en el primer día de su gobierno, el presidente Petro, el día de ayer, fue depositar un anteproyecto de una reforma fiscal tendiente, me parece. Bueno, no la han depositado. Bueno, pero ya la anunció. Lo que hicieron fue hacer la presentación del proyecto. Creo que sí, sin 4.700 millones, me parece, con una serie de diseños. Ahora, República Dominicana, su clase política, toda sin excepción, pregunto, creo que ha sido irresponsable en el manejo de ese gran pendiente de hace décadas. Yo no le llamaría irresponsable, yo creo que es una palabra bueno, muy lo que pasa es fuerte. que pero si me permite, entiendo que se ha politizado
porque sí, y es correcto que así sea, porque cuando se está en la oposición se critica lo que desea hacer el gobierno y cuando se está en el gobierno se evita hacer. Y no estoy poniendo partidos. Sí, a ver, yo voy a estar contigo de acuerdo en la última parte de tu intervención. Cuando estamos en la oposición, y me incluyo, todos son certezas, lo sabemos todo. Y luego que llegamos al gobierno, entonces comenzamos a dudar y a justificarnos de por qué no hicimos tal cosa. Y eso es un comportamiento tradicional que ocurre en República Dominicana, ocurre en Estados Unidos y ocurre en la mayoría de los países. Pero no hay almuerzo gratis en economía. Por supuesto, ni fiesta gratis. Alguien siempre termina pagando. ¿Y quién termina pagando? ¿Quién va a pagar? ¿Quién termina pagando? A ver, siempre termina pagando las personas a través de los impuestos. Claro. No hay fiesta gratis. Ahora, llamar irresponsable a la clase política por el tema de la tributación en República Dominicana, yo te diría no exactamente. No pero evitar hacer una reforma estructural en varios parches no lo es. No, vamos podemos cambiar el adjetivo, pero el resultado será el mismo. No, vamos por parte. Yo puedo tener otro calificativo. Vamos por parte. De hecho, nosotros estuvimos sometidos a reformas estructurales constantes desde el 98 aproximadamente y después del 2004. Fíjate que nosotros hicimos un cambio estructural importantísimo. Estructural, pero los parches... Perdón, en el 2005, y en el 2006, y en el 2007, y en el 2008. Fue un proceso secuencial, complejo, porque resulta que el mejor análisis de la estructura de poder sociológico, la estructura de poder de un país, es la estructura fiscal o la estructura tributaria de un país. Eso ahí, porque cada impuesto, cada figura impositiva tiene nombres y apellidos, empresas específicas, sectores, y por lo tanto te dice quién tiene mayor capacidad de negociación y quién no la tiene. ¿Cuáles fueron esas reformas estructurales tan importantes? Primero, nosotros cambiamos los ingresos del Estado, que dependían fundamentalmente del comercio exterior, lo convertimos en impuestos internos. Y hoy el 92% de los ingresos totales del Estado son impuestos internos. Cuando 92%. Cuando la matriz era al revés hace 15 años, perdona, fue ayer en términos relativos, porque para un joven que tenga 20 años esto es algo inédito. Pero para alguien que tiene 40 años, me puede entender lo que estoy hablando. Entonces, eso fue un cambio estructural muy importante. Pocos recuerdan que hasta el año 2005-2006 teníamos el recargo cambiario. Ya nadie lo recuerda, que llegó a representar un 2% del producto. Esa sola figura que además gravaba el comercio exterior representaba a valor presente aproximadamente 110 mil millones de pesos. Solo esa figura hubiese representado. Era lo que equivalía en ese momento, que eran unos 28 mil millones de pesos. Entonces, eso fue un cambio estructural muy importante, porque tú tenías que decir de dónde voy a sustituir esos ingresos. Y logramos sustituirlos. Entonces, hemos estado sometidos a cambios importantes. Ahora, yo puedo estar de acuerdo contigo en decir, debimos de hacer, ir a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2010, de hacer un pacto fiscal. Sí, pero yo, y aquí voy a personalizar, siendo director de impuestos, hablé de dos temas, mucho más que el tema tributario. Hablé más de dos temas más que de impuestos. Evasión. No, eso es tema tributario. Ok. Pero, fuera de lo tributario. Sí, fuera de lo tributario. Hablé sobre la necesidad de reforma del mercado de trabajo, porque visto desde los impuestos, perdón, don Fafa, visto de los impuestos, tú tienes lo siguiente. ¿Quiénes pagan impuestos? Solo dos figuras, la empresa física y la empresa jurídica. Si la estructura del mercado de trabajo, que son las empresas las que generan puestos de trabajo, y las personas físicas tienen dificultades para insertarse en ese mercado de trabajo, tú vas a tener dificultades para poder tener una estructura tributaria estable. No importa cuánta reforma hagamos, al final se te van a terminar agotando. Primer elemento. Segundo elemento, las reformas tributarias en República Dominicana llevan en su semilla, en su germen de nacimiento, llevan una contrarreforma permanentemente. ¿Cómo así? Claro. Fíjate que te voy a poner como ejemplo la última reforma tributaria importante que hicimos, porque todos los días se reforman los tributos en República Dominicana. Todos los días se aprueba una ley otorgando algún tipo de exención, algún sector. ¿Y cuándo opera la contrarreforma? Claro, ¿cuándo opera la contrarreforma? Cuando tú estableces en la misma ley, por ejemplo, sistemas de desmontes, sistemas de gradualidad, que te permite luego que el lobby correspondiente pueda deshacer la propia reforma. Te voy a decir que en el año 2012
La propuesta del entonces candidato a presidente del Partido de la Liberación Dominicana llevaba una reforma de 2.2% del producto. La que terminó siendo la del presidente electo ya estaba en 1.8. Y la que terminó siendo aprobada en el Congreso no llegó a 1. No llegó a 1.9. Entonces, la de Colombia es 1.39. Correcto. Ahora, fíjate, la 1.39. Y ellos esperan que llegue al 1.72 Al final. en el 26. Exacto. Lo que te estoy diciendo que una cosa aquí es hacer la propuesta como candidato a presidente, luego como presidente y ahora Petro, en el caso de Petro, tiene que gobernar. Pero los lineamientos Entonces, generales en nuestro de una caso, reforma en la República Dominicana, ¿cuáles son los lo pendientes? tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahí están los lineamientos generales. Lo establece la propia Constitución de la República Dominicana, porque la Constitución de República Dominicana del 2010, en su definición, que creo que es un paso de avance político importante, ¿cómo se define el Estado? Como un Estado social, económico, social. y por lo tanto nosotros tenemos que alinear los instrumentos con los objetivos que establece la Constitución. Eso nos obliga de por sí a tener una reforma, no una reforma integral. Nunca compré el concepto. Es un concepto fundamentalmente que salió de un sector de los empresarios. Y esa integralidad, en ese momento, ese sector de los empresarios la veía como si la integralidad era discutamos el ingreso y el gasto, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero solo afectemos los ingresos, las figuras impositivas. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en una nueva estructura fiscal que va mucho más allá de esa integralidad que puso en boca de todos un sector del empresariado. Un solo ingrediente. Este país tiene el incremento del turismo como una ventaja. Tiene que entrar. Es cierto. Tiene la donación que envían los de fuera, que son una donación, las remesas, y tiene el problema del ingreso del oro, que es estable. Si aquí hay una transformación en la gestión administrativa que erradique la corrupción, nosotros tenemos más facilidad que ningún otro gobierno de América Latina para sobrevivir en este momento. Yo sé que usted es un hombre muy optimista y yo lo valoro en esa dimensión, don Fafa, pero fíjese que yo creo que hace falta un poco más que eso. El tema de las remesas es un tema del cual el Estado Nacional, no puede planificar adecuadamente porque es algo que no depende de su voluntad. Esas remesas dependen primero de la voluntad individual de cientos de miles de personas. 2 millones de dominicanos. Cientos de miles de personas. Y luego depende del funcionamiento y desempeño de la economía economía donde está. Fíjense, ni siquiera de todo Estados Unidos. Fundamentalmente, lo que vive en Estados Unidos, de la costa este de los Estados Unidos. Bueno, a veces cuando hablamos de Estados Unidos, eso, Creemos que Nueva York. sí, pero solo es, sí, bueno, para nosotros Nueva York es la costa este de Estados Unidos y ya no hay más. Entonces depende mucho de cómo evoluciona la economía de la costa este norteamericana, no la costa oeste. Y de los vaivenes de centro-este. esa economía general. Y luego un poquito de la Unión Europea. Y por lo tanto, un Estado no puede depender de la bondad de recibir divisas, no puede planificar el desarrollo sobre la base de las divisas. Segundo, el turismo sí, el turismo es muy importante. El turismo es probablemente una de las actividades de servicio a nivel global, no solo para la República Dominicana, más importantes desde el punto de vista del valor agregado que genera, porque además incrementa el consumo de bienes y servicios al interior de la economía que recibe a un turista. Pero tampoco es suficiente como para poder potenciar el desarrollo. Necesario, imprescindible en nuestro caso. Hay que seguirlo potenciando y hay que seguirlo apoyando y hay que seguirlo protegiendo. Hay que seguirlo protegiendo. Pero hay que dar un pasito más allá. Y déjeme decirle, no tiene que ver, y esto yo quiero aclararlo, a pesar de que soy secretario de Asunto Económico del PLD, lo que yo estoy planteando no tiene que ver ahora con un partido o con otro, tiene que ver con temas de reformas estructurales que trascienden a los partidos. Ahora, evidentemente, que es un partido que está en el gobierno el que tiene que tener la voluntad para hacer esas reformas. Guarocuya, Eso sí, eso antes siempre, que el sí. tiempo se nos agote, el gobierno actual ya cumple 2 años en las próximas semanas. La próxima semana, perdón, el 16. ¿Cuál es tu valoración en lo que respecta a política económica del gobierno? Y en segundo lugar, y vinculado a eso, ¿es cierto que los niveles de ejecución presupuestaria hoy son muy distintos a los del año pasado en Sí. términos de gobierno? No, vamos por parte. Tú me hiciste una valoración. Mi valoración global es que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo tomando en cuenta el contexto de la pandemia, tomando en cuenta posteriormente
el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que ha hecho un esfuerzo por mantener indicadores macroeconómicos con relativa estabilidad. Y yo creo que el gran acierto del gobierno fue haber dejado al equipo el Banco Central. Un equipo que viene del PLD, o sea, es un equipo que duró 20 años con el Partido de la Liberación Dominicana, y su gran acierto fue dejar a ese equipo que tiene experiencia y darle continuidad. Por lo tanto, el aspecto de política monetaria, yo te voy a decir, bien, pero no porque viniera solo el PLD, sino por esa experiencia acumulada. El aspecto de la política fiscal en lo que corresponde al gasto, o el que corresponde a la incertidumbre que generó de si iban a hacer reforma o no. Ustedes recordarán que se tuvo más de un año diciendo que si se iba a hacer reforma tributaria, que si no se iba a hacer, que si iba a haber reforma fiscal, que si iba a hacer un ministro decía una cosa, un director general decía otro, y luego el presidente decía otro. Mal, porque esos son señales totalmente contradictorias que le manda a los agentes económicos. Y por lo tanto, ahí el gobierno no ha tenido un buen desempeño. Segundo elemento de tu pregunta, el gasto público referente a inversión pública es el que ha sido penalizado. El año pasado, el gobierno gastó menos de un 30% en inversiones hasta septiembre. Y luego el resto lo que hizo fue transferencia a instituciones que no tenían capacidad para ejecutar ese gasto de inversión en los últimos 90 días. Y la tendencia de este año es que se sigue manteniendo a la baja. Mejoró la velocidad de ejecución, pero sigue estando por debajo del umbral esperado de la propia inversión que tiene el gobierno presupuestada. Por lo tanto, ahí se ha quemado el gobierno en tema de inversión pública. Y si tú penalizas la inversión, estás penalizando el stock de capital para mejorar el desempeño futuro de la economía. Tenemos que despedirte. No, y hay una pregunta política que no se puede quedar. Por supuesto. El PLD. Pero Guarocuya va a quedar senador. Por eso, bueno, para mí debe ser uno de los mejores candidatos a senador. Seguro. No los fiti-fiti, eso, amigo tuyo, Sí, están ahí. no. Lavando Bueno, cabeza y muchas vaina. gracias. Porque yo estoy de acuerdo con una persona como Guarocuya. No, pero y siempre lo he tú dicho. estás apoyando fiti-fiti ahí. ¿A quién? Guarocuya. Yo no, ¿tú sabes cuáles son los a nadie que ande a los foqueando. Oye, que Guarocuya es lo que son A los nadie fiti-fiti. que ande a los foqueando. Yo. Mira, No, Guarocuya, no, el no, PLD, no, ¿cómo no, está? no. ¿Cómo está el PLD? Porque las encuestas que vemos y eso lo colocan casi disputándose con la fuerza del pueblo. No, para nada. ¿Cómo están ustedes? Con todo respeto a las demás organizaciones políticas, pero la realidad fue ¿Cuál la es que la planteó hace unos días Temístocles Montaz en el gobierno hermano de la mañana, que planteó de que el Partido de la Liberación Dominicana... En el Sol de la Mañana. Así es, en el programa El Sol de la Mañana. Pero fíjate que eso no es suficiente, en el sentido que el Partido de la Liberación Dominicana ha estado en un proceso de recomposición interna. A ver, para nadie es un secreto que una división de una organización política... Yo no política, le creo a Temo mucho, ¿eh? Bien, ese es tu No, derecho. no, pero claro que sí. Claro, no te puedo mentir a ti. Y no es por culpa mía, y no es por culpa mía. Y yo lo voy a respetar porque esa es la opinión Por eso te lo estoy preguntando calificada de ustedes. Entonces, lo que dijo Temo, por lo menos en la información que se maneja al interior de la organización, es exactamente así. Ahora, eso es una fotografía. Eso no es un comportamiento que se va a mantener en el tiempo. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en dos procesos paralelos complicados. Tampoco son fáciles. Que es la reestructuración interna de la organización, sobre todo de los organismos de base, y luego el proceso de consulta del próximo 16 de octubre. El 16 de que octubre. son dos procesos que vamos llevando en paralelo. Y por supuesto representa retos tremendos para el Partido de la Liberación Entonces, no es, el Dominicana. empate con la fuerza del pueblo no es real. Para nada. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana en este momento es la segunda fuerza política de Lenchi, República usted no estaba Dominicana. engañando aquí. Las encuestas no se equivocan. Las encuestas en ese aspecto no se equivocan. Gracias por venir. No, hombre, no, gracias a No, ustedes. pero que me ha dicho otra cosa, mi Domingo. Hasta me enseñó uno nuevo. Sí, es verdad. Oye, eso no se hace, hermano. La No, tiene que ser mamá. encuesta no se equivoca, pero la de RCC Media, según él, sí. Guarocuya, No, gracias. muchísimas Está añadiendo gracias. cosas que no he Gracias dicho a ti. Y hasta otro Una momento. cátedra de economía Sí, señor. y política monetaria. Gran entrevista. Muchas No gracias. es cuando viene Temo ahí a estar hablando. Y que... No, porque Temo no viene aquí por culpa tuya. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.